Nos llegó otro domingo en esta cotidianidad de los domingos, de las 9 de la mañana, hora Colombia, de la hora del encuentro de Inspira, Aprende, Sana. En este quinto ciclo hablando de lo espiritual, de lo cotidiano. Hablamos en genérico de lo espiritual, de lo cotidiano, de los deberes, de los haceres y de la actitud. Y cuando hablamos en algún momento de la actitud, hablamos de el sentido, y es el sentido de el deber y de el hacer. Pero antes de entrar en ese sentido, respiremos con todo lo que hay alrededor. El sonido del agua, el sonido de los perros, el de los pájaros, de todo lo que pasa. Están pasando cosas y nos llega esa murmuración de todo lo que hay en el entorno que coexiste, y coexiste porque ha sido parte de una trayectoria que se ha vuelto parte también de un destino, una cuota del destino. Respiremos entonces. 3 inspiraciones, 3 expiraciones. Bienvenidos todos a entretejer, a ser parte con una buena actitud, con un sentido de participación. Empezamos. 3 inspiraciones, 3 expiraciones. De nuevo, buenos días. Que sean buenos, porque sintonizas y te detienes, llevas adentro lo que tiene sentido para ti, con una buena actitud, la que corresponde a esta invitación a ser parte y partícipe de un estado consciente, activo, tendiente a la unidad, o sea, a este banquete del amor. Es eso, cada día. El sabor de ese banquete depende del sentido de apreciación que tú tengas de lo que el mundo ofrece, de lo que llega al mundo, de lo que toca a la puerta y entra a tu cotidianidad, porque lo que está de puertas para afuera pues sigue pasando y parece que no sucediera, o parece y puede ser que elijas que no importa, pero sucede. Y entonces cuando entras en el mundo de afuera, para el cual la cotidianidad nos ha ido preparando y no te has preparado para comprender el mundo con una buena actitud, el mundo deja de tener sentido. Así, directamente, sin preámbulos, el deber y el hacer tienen un sentido en la cotidianidad y es un entrenamiento para que tengas la habilidad de responder según el sentido con el que te sintonices en la vida. Ese sentido, entonces, el sentido de la vida no sucede porque sea muy buena o porque sea muy difícil, muy dura o muy promisoria. Sucede porque tú te entrenas para seleccionar dentro de las miles de millones de posibilidades aquello con lo que te quedas. Nos podemos quedar con el sonido del avión y sería insoportable que nos detuviéramos tanto en eso hasta que termináramos disparándole con caucheras al avión. Pero bueno, no exageremos tanto. Es una forma de magnificar la importancia que tiene el
sentido que le damos a lo cotidiano. Y el sentido, entonces, por lo tanto, que adquieren el hacer y el deber. Digamos que el sentido del deber es el hacer del ser. Así, tan simple como eso. Y el ser se consuma, se puede consumar, se podría consumar en cualquier hacer, porque es que uno no es las circunstancias, uno es aquello que trae circunstancias adentro y emite lanzadera, aguja afuera para ser parte, para interconectarse con una cotidianidad que no es la que llamamos íntima, propia, pero es tan propia como propio es el aire que respiras que vino del trabajo de ese reino vegetal que tenemos ahí detrás. Entonces poderse apropiar del deber y del hacer en la cotidianidad como la cuota de destino que nos conduce a un sentido de la vida es un ejercicio mayor, es la universidad de la vida. Hablamos mucho de eso, de la universidad de la vida. En esa universidad de la vida aprendemos muchas cosas, pero no es solo lo que aprendemos, igual que cuando uno se gradúa en la universidad, puede saber un montón de cosas. Lo importante es saber qué hacer con ellas, saber utilizarlas para eso de pertenecer, de participar, de ser pertinente, de ser adecuado, de rimar, de consonar, de ser parte de esa sinfonía de la vida. El sentido entonces, como hablamos, 1, 2, 3, no sé cuántas sesiones antes, depende mucho de el sentido de ser y de existir que cuente para ti de corazón, porque eso sintoniza tu manera de ver, tu manera de oír, tu manera de tocar, tu manera de respirar, tu manera de hablar, tu manera de degustar la vida y nutrirte con algo de valor o con algo que no lo sea. La vez pasada hablábamos de los venenos. Entonces no es aparte del uso de los sentidos y de este entramado paso a paso en el que estamos presentes, no solamente en el pasado, el paso de atrás, o en el futuro, el paso de adelante, sino sobre todo el presente. El sentido de la vida se cultiva en el presente, no surge porque tengamos ambiciones, expectativas o glorias o fracasos pasados. Eso influye, ese es como el marco del telar, pero el diseño y el sentido que tiene está en la forma, actitud, sentido del deber y del hacer en el presente. O sea, la forma como respondes desde adentro, porque eso es lo que deja huella. Digamos, cuando hablamos de huella no hablamos de cosa, sino hablamos de lo que está más allá de la cosa, lo que la cosa transmite. La vez pasada creo hablábamos de quién lava los platos, no solamente el que echa jabón, claro, queda lavado o queda enjabonado si no le echa agua. Es el que está presente y cómo está presente. Y el sentido y el significado de lavar los platos, el plato queda lavado para los demás, pero el haber lavado el plato, cómo se lavó, queda para sí mismo. Y eso nutre el sentido de ser y de existir. Difícilmente el sentido de ser y de existir, del hacer y del deber, se cultiva de otra manera distinta que en la cotidianidad, en el día a día. No se cultiva por los reconocimientos, las glorias, los golpes de suerte o de mala suerte.
Ellos también son parte de la emergencia de algo de la cotidianidad, pero literalmente hablando, el sentido de ser, de la vida, de existir, del deber y del hacer, se cultiva en el día a día y proviene de una actitud en el que algo tiene sentido. Y ese algo es el eje central de la vida, lo que más allá de los sentidos siente en ti o resiente en ti. Y ese algo está presente en todos los sentidos, en todos los momentos y en todos los sentidos. El sentido de ser. Ese sentido de ser se cultiva día a día con elecciones. Como les dije, pueden aparecer sucesos que llamamos de buena o de mala suerte. Yo diría que es un miope entendimiento de una perspectiva que en el tiempo y en la evolución nos permite ver otro tipo de cotidianidades que emergen de tanto en tanto. Pero ese sentido de ser y de existir basado en una relación cotidiana con una actitud proviene de las elecciones. ¿Qué tomas? ¿Con qué te quedas? ¿Cómo respiras? ¿Qué irradian tus pensamientos? ¿Qué atmósfera cercana generas? Dentro de ella respiras y dentro de ella, con ella, a través de ella, sientes y tiene sentido o no lo que tiene sentido o no lo tiene. Qué bueno poder mirar desde otra perspectiva esta maestría de la cotidianidad. Este doctorado de la vida, que es al revés, no se vive en las universidades más prestigiosas, bien en los pedestales del poder, se vive en la humildad de la cotidianidad. Ahí es donde el entrenamiento del ser se pone a prueba. Ahí es donde la cualificación de lo que tú, yo, nosotros hacemos, de lo que sucede, nos gradúa en un grado de conciencia, ni buena ni mala, la que es. Y esa graduación del sentido que le damos a la cotidianidad se convierte entonces en el sentido motriz de la vida, que nos lleva a proponerle a la vida, y a la vida hablo de otros escenarios de cotidianidad, esto que transmitimos en cuanto tiene sentido para nosotros. Es muy difícil transmitir algo que no se ha asimilado, algo que no sienten nuestros átomos. Un maestro transmite con sus átomos porque lo ha digerido, porque lo ha escrito ahí, porque lo mueve, porque lo conmueve, porque tiene sentido. Ahondar entonces en el sentido del deber y del hacer en la cotidianidad. Yo creo que nos permitiría vivir una ralentización, un disfrute, un aquietamiento, una serenidad a través de la cual podríamos reencontrar y reencauzar como personas, individuos, como colectivos, grupos, familias, pero también como humanidad, la vida. El sentido de existir se cultiva día a día. Es posible que como las cepas viejas de las uvas son las que tienen raíces más profundas y así en cada estación se pueden, así parezcan en tamaño y en cantidad de frutos, igual a otras, esas que tienen las raíces más profundas que han
cultivado la profundidad en el día a día, la comprensión del suelo en el que habitan, haciéndose uno con ella, son las que producen un vino mejor. Así es la vida, así es el sentido de la vida. No importa que no estemos tan viejos o muy viejos. Importa que podamos profundizar en el sentido del deber y del hacer, de la cuota de sentido de vida, no solamente de logro, de propósito o de acumulación de algún bien, sino de sentido de vida. Estamos pagando. Este pago de una cuota de destino no es para el destino, es para el sentido de la vida. Llegar a un destino con un sentido de la vida en el que no fue a pesar del deber y del hacer, sino a través de la responsabilidad, con sentido de todos esos deberes y haceres. No porque lo viva, pero sí he llegado a pensar que en algún momento de nuestra cotidianidad como humanidad llegaremos a comprender el trabajo como un privilegio, porque es lo que nos permite bucear en lo profundo que tiene todo, a través de lo cual encontramos esa parte del sí mismo extranjero, que nos es extraño, que está más allá. Entonces, ¿cómo pueden las uvas viejas, de cepas viejas, ser tan dulces? Es simplemente una raíz, es simplemente una tierra. Han viajado mucho en el tiempo y también en el espacio. Y cuando se profundiza en el viaje en el tiempo y en el espacio, algo se aproxima al origen y a la unidad. Y se suelta la amargura. Entonces, esta invitación de esta semana es para que trabajemos en el deber y en el hacer con un sentido de no solamente de responsabilidad, sino de libertad. Somos libres de hacerlo con un sentido o con otro. No siempre somos libres de escapar de la cotidianidad. Ojalá no escapemos de esta universidad gratuita. Respiramos gratuitamente, todavía. Tenemos escenario, vestuario, argumento, gratuitamente, todavía. Entonces, que podamos estar allí con los mejores maestros, pues las circunstancias de los demás y nuestros sentidos. Ellos nos están permitiendo captar las señales que el mundo transmite según el gusto de cada cual. Y si el gusto es el disgusto, pues esa fue la elección, ese fue el sentido que se le dio a ese instante y a ese momento y a la cotidianidad. Y vuelvo sobre lo que hablábamos la vez pasada, que una buena actitud no necesariamente es ver todo maravilloso y el mundo se está cayendo y todo es maravilloso y vamos a esperar que llegue lo mejor porque va a llegar, sino que podamos ser con lo que hay, con esa cuota, ese depósito, ese ahorro de tiempo, espacio, consentimiento que tenemos en la cotidianidad, hacer lo que quisiéramos hacer a partir de eso, no a pesar de eso. Entonces, el sentido se completa no solamente por el ahora y el aquí. A los que hablan tanto del ahora y el aquí, yo les digo, ojo, falta el así. Para empezar, es lo que hay. Y es ahora, aquí y así. Ese punto de partida es el que nos permite conectarnos con un sentido de realidad. Si ignoramos el ahora y el aquí, o ignoramos el así, el sentido de realidad
no permite que el sentido de existir se conecte, porque no es real. Y si no es real, entonces ¿cuál sentido de existir? Entonces el sentido del deber, del hacer, de la responsabilidad es el sentido de hacer, el sentido de ser, perdón. Ese sentido de ser se consuma en el hacer, se consuma en el sentido del deber. Entonces el sentido del deber puede ser visto de otra manera, tiene otra connotación muy distinta. El deber y el hacer son una estructura a través de la cual ese yo que está todavía encolada no se ha consolidado y no se consolidará, todo estado es transitorio, está en un estado de consolidación, puede ser contenido, puede ser contexto, hasta que produzca una configuración, una conformación, una estructura a través de la cual otro paso más de un sentido bueno, bello, verdadero pueda ser entregado como realidad. Respirar bien es un hacer o simplemente respirar. Respirar bien es un deber o respirar mal es una forma de respirar. La habilidad de respirar bien no está hecha solamente por cuenta hasta 10 o hasta 3, profundamente y suelta. Eso funciona, eso es un entrenamiento el más básico. Respirar bien y la responsabilidad de respirar bien es lo que llevas, el sentido de existir y de conectarte, de pertenecer que llevas adentro, que nutre tu sentido de existir. Respirar bien no es dejar de hacer lo que hacemos solo para respirar. Respirar es siempre lo que estamos haciendo. Entonces poder respirar bien con el sentido de ser que anhelamos ser nos permite darnos a luz en todo lo que hacemos. Impregnado de esa huella, el mundo se da a luz desde nuestra conciencia y adquiere sentido lo que era en el principio y será después. Con todo lo que sucede, no a pesar de lo que sucede ahora, aquí y así, damos la bienvenida a este tercer domingo de Adviento. La fuerza y el coraje, el movimiento que nos permite llegar a ser manada. Es el ángel rojo del Adviento que habla del fuego, la pasión, el instinto, la curiosidad, el reino animal. Que le demos la bienvenida a esta fuerza para poder transformar y como ellos nos han enseñado ser no solamente individuos con una cualidad, sino grupo, manada, volando, navegando, andando, haciendo camino y dejando camino para los que vienen detrás. Que así se consume el destino de la cotidianidad. Bienvenido el sentido del deber, bienvenido el sentido del hacer, bienvenida la responsabilidad, habilidad de responder dando la nota que quisiéramos dar, que no nos llegue el momento sombrío cuando se haya
perdido la agudeza mental, cuando el dolor nos domine, cuando la confusión aparezca sin que hayamos dado nuestra nota, sin que hayamos emitido desde el sentido de ser. 3 Om, cantándole al sentido de la cotidianidad, del hacer, del tener que hacer, del deber. Otra jornada más de un hacer que se ha vuelto deber con sentido. Que la distracción y su consecuencia, que es la inercia y la pereza, no nos coja de su cuenta. Hay mucho por hacer. Que cada cual encuentre su parte y ocupe su lugar.